Oye, ¿recuerdas el reportaje que te entregué? El de cómo celebra la Navidad una familia ucraniana en España. Ajá, ese. Sí, quedó bonito, pero hay un detallito con la pared que se ve en el reportaje. No, está muy bien iluminada. Si me preguntas, demasiado bien. Mira, el detallito son los cuadros que hay ahí colgados. Sí. ¿No te fijaste en quiénes eran? Que supusiste que era el abuelito o algo así. Pues no es el abuelito cuando hizo la mili, no. Es un colaboracionista nazi. Bueno, no, realmente hay más. Sí, el de traje también es nazi. Ajá, sí, de los de toda la vida. Del escudo de una división de las SS, mejor ni te pregunto, ¿no? A mediados del siglo pasado, Joseph Goebbels o Leni Riefenstahl impulsaron o crearon diversos materiales audiovisuales favorables al nazismo, y lo hicieron a conciencia. Pero parece que la insólita tendencia actual es hacerlo sin darse cuenta, y es algo cada vez más común. Que se lo digan si no a RTV, la televisora pública española, que publicó un trabajo periodístico que, además de encender durante días las redes sociales, nos dice mucho sobre cómo han evolucionado las posturas frente al nazismo en años recientes. Mucho y no muy bonito. Ahí les va. A principios de enero, y disculpas por el retraso, pero se nos acumularon los temas, la cadena estatal, la RTV, una especie de equivalente español de estatales como la BBC, Deutsche Welle, France 24, pero no de la estatal RT, mucho ojo con esto que después se ofenden algunos, saltó a la fama en redes sociales con un reportaje sobre cómo una familia ucraniana celebraba la Navidad ortodoxa en España. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando se publicó el video, que no tenía en principio nada memorable como para que se viralizara, numerosos usuarios en redes sociales se fijaron en que la decoración del lugar era bastante peculiar. Y no nos referimos en este caso al discutible gusto con el que se adornan algunos hogares en fechas navideñas, ¿no? Es que en las paredes del departamento, así como quien no quiere la cosa, colgaban retratos de varios colaboradores nazis, insignias militares de divisiones que combatieron junto al Tercer Reich y demás simbología en esa misma onda. Por ejemplo, el escudo de las Waffen-SS Galicia, una división militar ucraniana que combatió junto a las tropas de élite de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y como las Navidades son fechas de hermandad y buena voluntad, ¿qué mejor que adornar el comedor con un cuadro de Stepan Bandera, quien durante la Segunda Guerra Mundial comandó la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que promovió el exterminio de decenas de miles de rusos, polacos, judíos y austroucranianos que no comulgaban con sus ideas? O ya por seguir en esa onda de armonía, paz y amor, ¿por qué no añadir a esta bella estampa navideña en la pared un retrato de Raman Shukhevich, comandante del ejército insurgente ucraniano, integrado en las tropas de Hitler y ejecutor de las políticas de exterminio del ideólogo Stepan Bandera? Y todavía mejor, elegir una imagen donde se lo vea enfundado en su uniforme de obvio corte hitleriano. De los otros varios personajes en la pared no hemos investigado sus identidades y biografías, pero por lo visto entre los demás dudamos mucho que entre ellos abunden los activistas a favor de los derechos humanos y la justicia social. Si los atormenta la curiosidad, coméntenlo al pie del video y nos lo anotamos como tarea. Ante esta especie de Nazi Wall of Fame, o mejor dicho, Nazi Wall of Infamy, mostrada en un reportaje que paradójicamente buscaba que la audiencia generara empatía y solidaridad con quienes colgaron allí los cuadros, cientos de usuarios en redes sociales reaccionaron denunciando el contenido, digamos, subliminal del reportaje, explicando el quién es quién, o el dónde está Wally, de la pared, y exigiendo a RTV que pidiera disculpas. El revuelo fue tal que la persona que firmaba el reportaje puso candado a su cuenta en Twitter primero y poco después directamente la cerró. Por supuesto, podría tratarse de un despiste. El equipo del canal, tanto el que grabó como el que editó, estaba cansado, con la mente en sus propios problemas cotidianos, como para notar que en la pared había más nazis que en las primeras películas de Indiana Jones juntas. En las primeras, ojo. Después volvemos sobre esto, que la comparación no es de gratis. Pero resulta que no es la primera vez que sucede algo similar. Ni la segunda, ni tampoco la tercera. De hecho, en Ahí les va, hace rato largo que perdimos la cuenta.
Solo por mencionar algunos de ellos, en varios reportajes de medios occidentales, siempre de fondo en las imágenes y sin que aparentemente ni el periodista, ni su productor, ni el editor, ni el jefe de redacción lo notaran, se colaron símbolos discreta o abiertamente nazis, desde el sol negro o el águila del escudo del partido creado por Hitler hasta la mismísima esvástica. Lo paradójico del caso es que el tono común de estos videos, al igual que en el de la cena de Navidad, Blanca Navidad, nunca mejor dicho, que les mostramos al inicio, es ensalzar a los protagonistas de esas historias y, más paradójico si cabe, en ocasiones, también tratar de desvincularlos de cualquier sombra de duda sobre su posible relación con movimientos nostálgicos del Tercer Reich o similares. Y nada como este reportaje francés para condensar a la perfección esta especie de seriado de nobles intenciones arruinadas por la mala suerte. En el video, en el que el protagonista es un niño de pocos años que saluda a los tanques ucranianos en su camino al frente, otra vez de fondo, y otra vez sin que aparentemente nadie en el equipo del canal lo note, dos niñas también lo saludan, pero a su manera, digamos, levantando el brazo de forma inequívocamente inquietante. Sin embargo, la larga lista de escenas que, de no ser trágicas, podrían resultar cómicas, porque recuerdan escenas de esas películas tipo ¿Dónde está el piloto? O La pistola desnuda, en la que las escenas en segundo plano son mucho más importantes que las que transcurren en primero, no resulta suficientemente significativa para algunos. Al conocer estos casos, muchos resoplan quitándole importancia. Bueno, loquitos hay en todas partes, no vayamos a hacer un escándalo por casos aislados, por favor. Y casi que, ¿quién no ha visto alguna vez a unas niñas de 7 o 9 años haciendo el saludo nazi durante el paso de militares en su país? Sin embargo, no se trata de loquitos aislados. Por poner un ejemplo, en semanas recientes, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, posó alegremente con un retrato de Stepan Bandera de fondo, que fue publicado en algunas cuentas oficiales del Estado ucraniano en redes sociales. Y en su caso, al contrario que en los reportajes televisivos que les hemos mostrado, difícilmente fuera sin darse cuenta. Lo hizo el 1 de enero, día del cumpleaños del homenajeado en el cuadro. Ante estos casos, la conversación deriva a que Bandera no era tan nazi, destacando que incluso fue encarcelado por órdenes de Berlín, pero omitiendo que el motivo del castigo fueron sus desacuerdos sobre quién debía ejercer el liderazgo independentista ucraniano, si él o los alemanes, y que una vez liberado ante el avance del Ejército Rojo, volvió a aliarse con el Tercer Reich. El debate sobre el grado de filonazismo de los movimientos banderistas, de todas formas, debería estar zanjado desde hace rato. En 2010, la Unión Europea condenó que fuera declarado héroe de Ucrania y en estos días, el propio jefe militar ucraniano borró su polémico selfie ante las protestas de polacos y judíos. Por supuesto, compartir los puntos de vista expresados en este video o recuperar la capacidad de ver esvásticas cuando pasan por delante de nuestros ojos no implica, necesariamente, estar de acuerdo o no con el papel y las acciones de Rusia en el conflicto con Ucrania, ni justificarlo. Pero el problema no empezó en 2022, sino bastante antes. Porque toda esta especie de avalancha de constantes relativizaciones o aparente ceguera o amnesia colectiva en Occidente respecto a la Segunda Guerra Mundial nunca habría sido posible de la noche a la mañana sin una tendencia en continuo ascenso desde el final de la Guerra Fría. En estas últimas 3 décadas, el discurso oficial occidental pasó de considerar el papel histórico de la Unión Soviética como el de un rival geopolítico, obvio, pero al mismo tiempo como el de un viejo aliado frente al nazismo, a considerarlo como la otra cara de esa misma moneda. Y la heredera de ese tratamiento político, mediático y hasta cultural desde Occidente no fue otra que Rusia. Mencionar ejemplos de ese giro daría como para hacer un video completo aparte. Pero para no alargar demasiado, lo ilustraremos con un pequeño ejemplo que medio anuncié hace unos minutos, y ustedes añaden los que prefieran. En las películas de la saga de Indiana Jones, allá por la década de 1980, los malos siempre eran los nazis. Sin embargo, cuando ya en 2008 se realizó una cuarta parte, el rol de los malvados recayó en los soviéticos. ¿Coincidencia tal vez? ¿La edad de Harrison Ford quizá? ¿O señal del mandato de los nuevos tiempos geopolíticos también? Tal vez es que yo soy de otra época, pero personalmente no recuerdo que hace 2 o 3 décadas, en los medios, libros y demás, por acción u omisión, se argumentara con mayor o menor sutileza que el nazismo debe denunciarse o rechazarse allí donde se manifieste, salvo en el caso de que esto pueda favorecer las narrativas del Kremlin. En ese caso no es tan grave. ¿O fue así? No, ¿verdad? Entonces, muchos de los, digamos, despistes
bloopers en segundo plano o no es para tantismo que hemos mostrado en este video son consecuencia directa del mandato geopolítico occidental que surgió a finales del siglo XX. Ni hablar ya de otras posibles consecuencias a futuro, que hoy ya se vislumbran.